Bienvenidos a la Escuela de Vino de la Organización Interprofesional del Vino de España. Mi nombre es Israel Gómez y soy sommelier. Hoy os vengo a hablar de los diferentes tamaños de las botellas. Esta es una cuestión que muchas personas suelen preguntarnos a los profesionales del vino. ¿Es mejor un Magnum o una botella estándar? ¿Me sale más caro? ¿Son mejores los vinos que están en botella bordelesa o en botella tipo borgoñona? ¿Cómo y dónde guardo las botellas grandes? Pues bien, vamos a desvelar las respuestas a estas y otras preguntas relacionadas con el tamaño de las botellas. Vamos a ello. Todo comenzó a mitad del siglo XVIII, cuando se descubrió el uso del tapón de corcho para sellar las botellas y que el vino en su interior madurase, mejorando sus cualidades y que no se estropease. Las botellas más grandes permitían a los vinos una más duradera evolución en botella. En general, los diferentes tamaños de botellas no implican directamente mejor calidad en el líquido de su interior. Sin embargo, es bien conocido entre los profesionales del mundo del vino que cuanto más pequeño sea el envase, el proceso de maduración en botella se produce de manera más rápida. En definitiva, los vinos madurarán antes en un formato pequeño que en uno más grande. Como sabemos, el vino es una bebida viva, dinámica y en continua evolución, lo que significa que necesita un tiempo para desarrollarse, redondearse, asentarse en la botella y quizá estabilizarse si estuviera recién embotellado. Lo importante es conservar las botellas en buenas condiciones de temperatura, luz y humedad en nuestra bodega doméstica o, idealmente, en un armario climatizado o vinoteca. Este proceso de redondeo de los sabores y aromas puede durar más o menos tiempo. De este modo, los vinos jóvenes suelen estar redondos al poco de ser embotellados. Por su parte, los vinos con envejecimiento en barrica necesitan un periodo en botella para expresarse mejor en el paladar con aroma y equilibrio. Por tanto, esa evolución necesaria en la mayoría de los vinos se produce de una manera más lenta y pausada en envases de mayor tamaño. Este hecho responde a una cuestión puramente física, es decir, en una botella grande tenemos mayor cantidad de vino madurando que en una botella más pequeña y por tanto existe menor exposición al oxígeno en estos grandes formatos. Por esta razón, se tardará más tiempo en llevarlo del punto A al punto B en su evolución. No se trata de que sea mejor un tamaño que otro, sino más bien hemos de prestar atención si vamos a guardar el vino durante años, meses o días. Os pongo un ejemplo. Tenemos dos botellas del mismo vino con la misma añada. Una de ellas en tamaño estándar de 75 centilitros y la otra en tamaño de 150 centilitros, es decir, el conocido como Magnum. Ambos vinos experimentarán en nuestra bodega una curva de evolución ligeramente distinta, llegando primero a su mejor momento de consumo el vino contenido en la botella estándar. Una vez alcanzado ese pico de calidad en botella, todos los vinos comienzan lentamente a perder cualidades. Puede que el mismo vino se encuentre en su mejor momento de consumo en botella estándar, pero aún no haya alcanzado ese punto óptimo en tamaños grandes. Es inteligente tener botellas estándar para consumir y grandes para guardar largo tiempo. Un inconveniente es el modo de almacenar, ya que no se apilan con seguridad junto con las botellas estándar. No obstante, si encontramos un lugar adecuado y seguro, esas botellas más grandes le darán un estilo distinguido a nuestra casa. Además, son botellas muy adecuadas para momentos festivos donde nos juntamos un grupo grande, ya que provocan el efecto wow en los asistentes, añadiendo un componente de espectáculo a la hora de servir el vino, sobre todo si son botellas de más de 3 litros. Además, en estas reuniones con más de 10 invitados, por ejemplo, será mucho más práctico descorchar una botella grande que perder tiempo descorchando una tras otra para servir a todos los comensales. Incluso los grandes formatos son interesantes para los coleccionistas, que podrán ampliar sus colecciones con vistosas botellas. Antes de pasar a nombrar los diferentes tamaños de botellas que existen, resolveremos la duda de si resulta más económico comprar, por ejemplo, 2 botellas o un Magnum. No existe una relación matemática entre estos dos formatos. Bien es cierto
que los formatos grandes se producen en mucha menor cantidad que las botellas estándar, por lo que las botellas más grandes pueden resultar objetos de coleccionismo y llegan a ser vendidas en subastas a precios estratosféricos. Dada esta mayor exclusividad, los precios de formatos grandes suelen ser ligeramente superiores a sus equivalentes en botellas estándar. Sin embargo, estas diferencias son mínimas cuando se trata de magnums y aumenta con los formatos más grandes, que son bastante más escasos. En muchas ocasiones, los coleccionistas compran estos grandes formatos a modo de inversión, debido a que el vino evolucionará muy lentamente y sus colecciones tendrán una larga vida, llegando quizá a ser piezas únicas. Existen una serie de tamaños tradicionales de botellas para vino. Hasta 3 litros se nombran por su capacidad y a partir de ese tamaño reciben nombres tradicionales de reyes bíblicos y otros personajes históricos. Vamos a enumerar los diferentes tamaños de botellas que hay en el mercado y comentaremos sus respectivas características. Las botellas más pequeñas, llamadas Benjamín, Piccolo o Split, son de 18,7 centilitros. Es equivalente a un cuarto de botella estándar de 75 centilitros. Son tradicionalmente usadas para consumo de una sola persona y útiles cuando nos apetece una sola copa de vino y no queremos descorchar una botella estándar de 75 centilitros. Estas botellas se usan mucho en vinos espumosos, aunque hay que advertir que en estos envases la presencia de burbujas suele ser menor, al perderse presión de gas tras embotellar en estas pequeñas botellas. La media botella, con capacidad de 37,5 centilitros, es ideal para 2 o 3 copas de vino. Son botellas de consumo prioritario, ya que el vino evolucionará más rápidamente en este pequeño envase y es más sensible a cambios de temperatura. Se suele usar para vinos dulces o de postre, que se sirven en pequeñas cantidades en copitas de menor tamaño. La botella estándar, de 75 centilitros, es la botella que encontraremos mayoritariamente en tiendas y restaurantes y que nos ofrece la posibilidad de servir 6 copas de vino. El Magnum equivale a 2 botellas estándar, es decir, 1,5 litros. Es muy adecuada cuando estamos en grupos de más de 6 personas. De este modo podremos servir de la misma botella a todos los comensales. Además, debido a su tamaño, son botellas más vistosas e instagrameables. Doble Magnum o Jeroboam. 3 litros. Nombrada en honor al primer rey de Israel. Equivale a 4 botellas estándar. Rehoboam, nieto del rey David e hijo de Salomón. Esta botella contiene 4,5 litros de vino, 6 botellas estándar. Imperial o Matusalén. Contiene 6 litros, es decir, 8 botellas de 75. Salmanazar. En este caso, el nombre proviene de un rey asirio de la antigüedad. Contiene 9 litros o 12 botellas estándar, o lo que es lo mismo, una caja de vino contenida en una sola botella. Baltazar, uno de los 3 hombres sabios. Representa una botella equivalente a 16 botellas estándar o 12 litros. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia que más tiempo estuvo reinando y la botella nombrada en su honor equivale a 15 litros o 20 botellas de 75 centilitros. Melchor fue el rey mago más anciano y representa esta botella con 18 litros o 24 botellas de 75 centilitros. Con este tipo de botellas se necesitan 2 personas para realizar el servicio, ya que la botella puede llegar a pesar alrededor de 50 kilos. Por último, la botella Salomón, hijo del rey David, que equivale a 26 botellas estándar o lo que es lo mismo 20 litros. Existen otros formatos más grandes aún, exclusivamente destinados para vinos espumosos. Estos son el Sovereign, que es una botella que contiene 26 litros o su equivalente de 35 botellas de 75. Primat o Goliat es el nombre que recibe la botella de 27 litros, 3 cajas de 12 botellas de vino contenidas en un solo envase. Melquisedec o Midas es el gigante que puede servir 200 copas con un contenido de 30 litros o 40 botellas estándar, la botella más grande del mundo. La importancia de la botella en los vinos espumosos es más importante si cabe, ya que el vino experimentará una segunda fermentación dentro de la botella. De este modo,
los formatos grandes de vinos espumosos se expresan de una manera muy diferente a los formatos más pequeños. La longevidad del vino será mayor y su variedad de aromas se mostrará mucho más amplia y con mayor equilibrio entre edad, oxidación y reducción. Vamos ahora a hablar sobre las diferentes formas de las botellas y qué indica cada una de ellas. Los diseños o formas de las botellas responden a antiguos métodos de soplado y fabricación del vidrio tradicionales, que se han dado en diferentes regiones vitícolas a lo largo de la historia. Igual que ocurre con los tamaños de las botellas, sus formas están más o menos estandarizadas en todo el mundo, reduciéndose a 5 diseños fundamentalmente. Estas botellas reciben sus nombres de las zonas o regiones donde se originaron. En su momento, se crearon como una manera de identificar los vinos de esa región, al ir todos ellos envasados en esos diseños originales. Y lo que es mejor, identificar y conocer estos diseños y formas nos ayudará a conocer algo más sobre los vinos, incluso antes de leer la etiqueta. Vamos a enumerar los distintos diseños tradicionales de botellas. 1. Botella alsaciana o botella Rhin. Tradicional para los vinos de esta zona y alemanes en general. Es más alargada y delgada que otros modelos. Los hombros de estas botellas son poco pronunciados, casi rectos. Se suele identificar esta botella con vinos blancos, vinos de aguja y variedades de origen germano como la Riesling o la Gewürztraminer. Botella bordelesa. Es la botella más comúnmente usada para todo tipo de vinos, aunque es más identificable para vinos tintos. Básicamente son botellas cilíndricas y con los hombros pronunciados, para alojar durante el servicio del vino los sedimentos de los tintos con cierta edad. Botella borgoñona, originalmente usada en esta región francesa para sus vinos de Chardonnay, Sauvignon Blanc y Pinot Noir. En España es habitual ver vinos de garnacha, mencía y blancos con fermentación o crianza en barrica en este tipo de botellas. La forma de esta botella es más ancha en la base que las dos anteriores. Tiene el cuello más largo que la de Burdeos y unos hombros que otorgan a la botella una especie de forma cónica. Esta forma responde a que los vinos que se suelen alojar en ella no manifiestan sedimentos ni depósitos sólidos. Por eso, los hombros no están tan pronunciados como la botella bordelesa. Botella de espumoso. En su forma, se asemejan a las botellas de Borgoña, pero son más pesadas y de un cristal más grueso. Esto se explica por la fuerte presión que se aloja en el interior de las botellas debido a la segunda fermentación en su interior, que habitualmente sobrepasa las 4 atmósferas de presión. Botellas de vinos fortificados. Es habitual en vinos generosos y vinos de licor de Montilla, Jerez, Huelva y otras zonas españolas donde se producen estos vinos especiales. Básicamente, su forma es la de las botellas bordelesas, pero sus hombros son más pronunciados y el cuello más largo y abombado, para alojar el posible exceso de sedimentos que circulan por el cuello al servir estos vinos viejos. Una última tendencia en estos diseños y formas de botellas es la de estilo provenzal, la cual es un tipo de bordelesa, pero con los hombros más pronunciados y el cuerpo estilizado, de tal forma que las líneas del cuerpo de la botella ya no son rectas, sino curvadas. Los hombros de estas botellas son más parecidos a los de la botella borgoñona y normalmente identifican a vinos rosados ligeros y florales. Un aspecto interesante que destacar es también el peso de las botellas. Cuando cogemos con las manos una botella pesada, inconscientemente estamos percibiendo mayor calidad, un vino más serio. En teoría, lo que compramos es el líquido y no el envase, pero la realidad es que productos de alta calidad se suelen empaquetar de una manera más cuidada o especial. Por tanto, los vinos de alta gama suelen alojarse en estas botellas pesadas, que ofrecen cierta sensación de lujo o premium. Por último, vamos a hablar de la hendidura que tienen las botellas en su base. Otra de las preguntas que habitualmente nos formuláis en las redes sociales y en nuestras catas con OIBE. Ese hueco redondo de la base de las botellas no es ninguna señal de mayor o menor calidad. Más bien, responde a cuestiones de manejo y almacenamiento de botellas en bodega y para facilitar en ocasiones el servicio de vino en la copa. Los más curiosos os habréis dado cuenta
de que las botellas de vinos espumosos tienen esta hendidura aún más pronunciada. Esto es debido a que se fortalece la estructura de la botella y se minimiza el riesgo de que la botella reviente por la presión. También en este caso, el hueco facilita el manejo de las botellas en el proceso de crianza en botella. Y de cara al servicio suele resultar más cómodo introducir el dedo pulgar en dicho hueco para sujetar la botella con mayor seguridad y firmeza. Aunque este diseño hundido de las botellas no significa directamente que el producto sea de mayor calidad, lo cierto es que su fabricación es más costosa al necesitarse más cantidad de vidrio para construirlas. En conclusión, puede resultar interesante comprar botellas Magnum o más grandes en los siguientes casos. Si preveemos que vamos a guardar la botella durante unos años, si somos anfitriones en una fiesta de más de 6 u 8 personas, si somos coleccionistas de botellas vacías, o si es una añada antigua y nos tememos que en un envase de tamaño estándar el vino puede estar en decadencia, es posible que Magnum o Jeroboam aún esté en su plenitud. Siempre la experiencia y el ritual de servicio resultarán más divertidos y daremos una imagen de generosidad hacia nuestros invitados. Después de este vídeo, la próxima vez que vayáis a vuestra tienda de vinos de confianza, estoy seguro de que podréis identificar los diferentes estilos y tamaños de botellas y os darán una valiosa información adicional a la hora de comprar vino. Desde la Interprofesional del Vino de España queremos agradecerte tu tiempo y esperamos haber despertado tu interés por este apasionante mundo del vino. Si te apetece ir más allá y sientes curiosidad por aprender más cosas acerca del vino y de la gran variedad de vinos que tenemos en España, te animamos a que veas otros contenidos que podrás encontrar en nuestra escuela de vino.